Hi guys, good afternoon. And I'm going to present today the topic is uncountable and uncountable nouns. Y vamos a hablar acerca de los contables e incontables. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de las reglas gramaticales y les voy a dejar también hasta el final unas pequeñas imágenes sobre frutas, verduras, dairy products y otras cosas entre ellas, pues cosas que utilizamos en nuestra cocina generalmente. Bueno, vamos a empezar con los countable nouns. ¿Qué son los countable nouns? Are things we can count, cosas que podemos contar, como viene aquí en la imagen, una manzana, una banana, ¿verdad? Y tienen dos formas, pueden ser singulares o plurales. Por ejemplo, it could be one apple or it could be three apples. Para convertir una palabra de singular a plural, nada más ocupamos ponerle una S al final. Por supuesto, esto es en las palabras que son como regulares, ¿no? Singulares regulares. Hay algunos que son irregulares, como por ejemplo la palabra ratón en inglés, que sería mouse. En plural no es mouses, como se podría pensar. No, realmente el plural de mouse es mice. Seguimos pues con los uncountable nouns. Los uncountable nouns son cosas que no podemos contar. They usually don't have a plural form. Normalmente no tienen una forma plural. Y no podemos utilizar tampoco el a y el n con ellos, ¿verdad? El a y el n se utilizan cuando estamos hablando acerca de una cosa que podemos contar. Por ejemplo, an elephant, an apple o a donkey, a banana. Pero entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos que tenemos de uncountable nouns? Aquí tenemos en la imagen un poco de azúcar. Es sugar, salt, honey, water, bread, cheese y muchos otros, ¿verdad? Cuando vemos este tema de countables and uncountables, siempre también tenemos que tocar el tema de there is y there are, que van de la mano. There is se utiliza cuando tenemos un singular y un incontable. Bueno, más bien un singular o un incontable. Por ejemplo, there is a pie, ese es un contable. There is an elephant, es también un contable. Pero aquí tenemos un incontable. There is some salt, ahí hay algo de sal, ¿verdad? Por otra parte, también tenemos el there are. El there are se utiliza de la siguiente manera, cuando es con plural nouns. Solamente con cosas que pueden ser contables y que son de más de dos. Por ejemplo, there are 5 students studying. Quiero hacer notar que en la parte de arriba donde dice there is a pie on the table y there is an elephant, es donde vamos a utilizar los artículos a and an. Estos artículos son utilizados de la siguiente manera, con la siguiente regla. Vamos a poner el artículo a siempre que la siguiente palabra que venga, el siguiente noun, comience con una consonante, como en este caso, there is a pie. Y vamos a poner el artículo an siempre y cuando el siguiente noun empiece con una vocal, como aquí, there is an elephant. Resumiendo pues, tenemos que utilizamos el artículo a cuando viene después una palabra que es con consonante. Y utilizamos el artículo an cuando viene una palabra después con una vocal. Otra de las cosas que utilizamos cuando vemos este tema es la palabra some. Y utilizamos some en oraciones afirmativas normalmente con incontables y con contables en plural. También lo utilizamos cuando no dice exactamente cuánto, like how much or how many, cuando no sabemos si es how much or how many, no sabemos cuánto es exactamente. Por ejemplo, there is some juice in the fridge. Dice que hay algo de jugo en el refrigerador. ¿Cuánto exactamente? No sabemos. Puede haber medio galón, un galón, inclusive un poco más, ¿no? El segundo ejemplo dicta, there are some apples in the bowl. Algunas manzanas en el tazón.
¿cuántas manzanas hay en el tazón? Sabemos que son más de 2 porque es en plural, ¿verdad? No sabemos si son 2, si son 4, si son 20. Para eso utilizamos some. También utilizamos la palabra any. Utilizamos la palabra any con oraciones negativas y con preguntas. Lo utilizamos con incontables y con plural countable nouns, con algunos plurales contables también. ¿Ok? Tenemos aquí algunos ejemplos. Dice, there isn't any milk. No hay nada de leche. We don't have any oranges. No tenemos ninguna naranja. ¿Ok? Entonces, cuando lo hacemos en sentido negativo y utilizamos la palabra any, mencionamos o damos a entender que no hay ninguna o no hay nada. Mientras que cuando lo utilizamos en forma de preguntas, queda de la siguiente manera. Do you have any money? ¿Tienes algo de dinero? Are there any strawberries? ¿Hay ahí algunas fresas? Entonces preguntamos más bien como si tienes algo o si hay algo de lo que estamos preguntando o algunos. El siguiente y último subtema sería how much and how many. How many es utilizado por sustantivos contables y es utilizado en forma de pregunta. How much también es utilizado en forma de pregunta, pero se utiliza para los sustantivos incontables. Es decir, que utilizamos how much cuando vamos a ver algo que sea incontable. Por ejemplo, sugar, how much salt, how much honey, how much love inclusive. Y how many lo utilizamos para los sustantivos contables. Por ejemplo, how many apples, how many bananas, how many guitars, how many people, how many chairs, how many computers. Ya para finalizar, tenemos aquí algunas frutas y me gustaría que pusieran pausa a este video y que pudieran apuntar el nombre de esas frutas o pudieran decirlas, ¿verdad? Díganme por favor, déjenme en los comentarios cuántas frutas han podido adivinar. Por supuesto con su nombre en inglés. Les voy a dar una pista. La primera se llama kiwi. Y me gustaría también que hicieran lo mismo con estos vegetales que encontramos aquí. There are some vegetables that we have. Les voy a dar una pista. Uno de ellos es garlic. Y tenemos por último esta imagen que se muestra en donde están algunas bebidas y algunos otros comestibles, en su mayoría uncountable nouns. Espero en verdad que les haya quedado claro y si tienen alguna duda, por favor no duden en contactarme, no duden en mandarme un mensaje que yo con gusto atenderé a todos sus llamados. Hasta luego.